luz rodeando esto. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos
Hola amigos, hermanos en Cristo, que el Señor les esté bendiciendo ricamente en este día. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de la fe en Cristo. Hebreos capítulo 11. Estábamos estudiando en los domingos anteriores acerca de este capítulo, la doctrina bíblica de la fe. Habíamos visto los elementos de la fe, la base de la fe, el objeto de la fe. También en otro estudio hicimos los resultados de la fe. Hoy vamos a ver una fe más preciosa que el oro y vamos a estudiar acerca de tres personajes que continúan en el relato del capítulo 11. Nosotros habíamos estudiado hasta el versículo 7 y hoy vamos a estudiar desde el versículo 8 al 19 las vidas de fe en la vida de Noé, de Abraham y de Sara, la esposa de Abraham. Vamos a orar al Señor y para que Él nos guíe en este tiempo de estudio de la palabra. Señor, en gran manera, gracias porque eres el Dios grande y todopoderoso. Gracias porque sostienes a la iglesia, porque la guardas, porque la cuidas. Señor, te pedimos por este tiempo tan especial, por la pandemia, Señor, del COVID-19, para que tú estés cuidando a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de los que nos rodean, a nuestros seres queridos. Y si, Señor, nos tocara vivir, oh Dios, esta enfermedad, esta situación de contagio, que, Señor, sepamos sobrellevarla en confianza, sabiendo que más allá de lo que nos pudiera suceder al cuerpo, nuestras vidas están en las manos del Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que esta confianza la tengan mis queridos oyentes y que, Señor, si alguno aún no tiene al Señor Jesús, no está preparado para la eternidad, reciba el perdón de Cristo por la fe en Él. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Hoy, como hemos dicho, vamos a estudiar acerca de estas personas. Una fe sencilla, pequeña, es suficiente para llegar a Dios. No es el tamaño de la fe, sino en quién está puesta la fe. Esto ya lo habíamos estudiado. No es la fe en sí misma lo que salva, sino en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El objeto de la fe es muy importante. Nuestra fe debe ser en Dios. Nuestra fe debe ser en la persona del Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso nuestro Evangelio debe estar centrado en la predicación del Señor Jesucristo, como el Dios eterno que descendió a la tierra para dar su vida por nosotros. Vamos a comenzar este estudio y mientras tanto yo les voy a ir compartiendo la pantalla, la presentación de hoy. Y en ello vamos a encontrar cada uno de los hombres que vamos a ir estudiando, hombres y mujeres. Hoy tenemos la vida de Noé, la vida de Abraham y la vida de Sara. La fe mucho más preciosa que el oro, haciendo referencia al pasaje de 1 Pedro, versículo 1, el capítulo 1, versículo 7, cuando nuestra fe sometida a prueba, esa fe que es mucho más preciosa que el oro, dice, sea probada por fuego, dice, el oro si bien perece, pero la fe sea esta hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Todo hijo de Dios que tiene la fe en Jesucristo en algún momento va a pasar por la prueba para que esa fe sea perfeccionada, para que esa fe sea madurada. Y así lo vamos a ver en las vidas de las personas que hoy vamos. Pasamos entonces en primer lugar a la vida de Noé. Noé le vamos a considerar el predicador de justicia, por lo que dice allí la palabra como pregonero de justicia. Dice en Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda Pedro 2:5 se menciona a Noé como un pregonero de justicia. Acá le pusimos un predicador de justicia. Cuando leemos en las Escrituras la historia de Noé, dice la palabra que la maldad de los hombres era en gran manera grande, que todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, que Dios vio que la maldad de los hombres era grande. Lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Por esa razón, Dios dice que quiso raer de toda la tierra, quiso raer de la tierra a todo ser viviente. Se arrepintió, le dolió en gran manera a Dios haber creado al hombre. Así dice la palabra que Noé también, en su generación, de la generación de Noé, él halló gracia delante de Dios, porque este era hombre justo. Entonces Dios buscó a Noé e hizo un pacto con Noé y le dio las instrucciones para ser libre de aquel juicio en el cual Dios iba a traer sobre la tierra. Ese juicio era el diluvio. Raeré a los hombres, dice, de toda la faz de la tierra con un diluvio, de modo que no quedara ninguno. Y le encontramos a Noé en Génesis capítulo 6, que él siguió el ejemplo de su bisabuelo Enoc. Cuando leemos allí en el pasaje, Enoc dice que fue un hombre, como habíamos estudiado en la vez anterior, que por la fe Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y Enoc vino a ser el abuelo de Noé. Después de Enoc vino Matusalén, del bisabuelo de Noé. Después de Enoc vino Matusalén, luego de Matusalén vino Lamec, y de Lamec vino Noé. Y Noé dice, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, dice que él era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Siguió el ejemplo de su bisabuelo. Esto habla de una vida de temor a Dios, de una sencilla comunión con Dios en su vida diaria, de un buscar el consejo de Dios para su vida y de buscar obedecer lo que Dios indica. Así, cuando Dios había determinado raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, todo hombre, mujer, animales, bestias, mediante un diluvio, en el caso de Noé dice que tuvo gracia Dios para con Noé y le dijo lo que debía hacer para ser libre de aquello. Hacer un arca, preparar el arca en el que se salvare él y toda su familia. Y la palabra dice muy claramente en el versículo 22 que hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Qué precioso que es poder ver esta realidad. También lo dice en el versículo 7, en el capítulo 7. También lo dice en el capítulo 7, el versículo 5, que dice que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Así la fe de Noé era nutrida día a día, mediante el consejo de Dios, mediante la indicación de Dios, mediante la palabra de Dios y la obediencia sencilla de Noé. Con temor preparó el arca en que su casa. Esto qué aliento tiene que dar a aquellas personas que en toda la familia son la única persona que conocen al Señor. Noé preparó esa arca, que no solo se salvara él, sino los integrantes de su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Sin duda que en el arca podrían entrar muchísimas más personas, pero la palabra dice que ninguno se arrepintió, sino solamente 8 fueron salvadas de aquel juicio de diluvio, porque el resto de aquellas personas no creían a lo que Noé decía,
Nunca antes había ocurrido un diluvio, entonces tampoco había que creer que lo hubiera de suceder. Sin embargo, Noé, mientras preparaba el arca, año tras año, mientras construía el arca, era una predicación activa y real de que iba a venir un juicio de Dios y de que esa arca era el único medio de salvación. El Señor Jesús hizo referencia a ese día e hizo referencia al día de Noé con respecto al día de la venida del Señor Jesucristo. En un futuro va a venir. Y él mencionó en Mateo 24, 36, 39, que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesús. Que cuando en los días de Noé los hombres comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, ¿m? Y que sin embargo ninguno de ellos creyó al diluvio, dice que no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Que la historia de Noé es una realidad, lo es porque el Señor Jesús la mencionó, tal cual como una historia real y verdadera. Qué importante es, mi querido amigo, es que estés preparado para la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús vendrá con poder y gran gloria. El Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia. ¿Y vos estás preparado para ir con Él? Tal vez vos no crees y vos digas, pero nunca esto ha sucedido antes. Así pasó con el diluvio, nunca antes había sucedido. Y dice que no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. El mundo de ese entonces pereció anegado en agua, dice 2 Pedro 2:5. Pero así también 2 Pedro 3:7 menciona que el mundo actual, que los cielos, la tierra actuales están reservados para el juicio de fuego futuro que ha de venir sobre los hombres impíos. De la misma manera que en los tiempos de Noé, los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, mostraban todo ese libertinaje de inmoralidad, de promiscuidad, de no tener temor a Dios, de no buscar el consejo de Dios, de aborrecer a Dios, diciendo que las cosas permanecen como desde el principio, ¿sí? Y no entienden y no quieren entender. Leemos allí en 2 Pedro, el capítulo 3, encontramos las enseñanzas sobre el juicio futuro que vendrá sobre la tierra por la desobediencia de los hombres. Y dice, 2 Pedro 3, el versículo 5, estos voluntariamente ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué? Porque no quieren tener fe. El Señor Jesús, la palabra de Dios tal claramente dice en San Juan 3:36, el que no quiere creer no verá la vida, sino que el enojo de Dios está sobre él. La fe se acepta con manos abiertas. La fe son las manos abiertas para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo de Dios para el hombre, para todo hombre, para que tenga vida eterna, para que reciba el perdón de Jesucristo mediante la cruz del Calvario. Ahora, si el hombre cierra sus manos y no quiere creer, entonces ya no hay otra salvación. Entonces dice la palabra, el versículo 9 de 2 Pedro 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás preparado para ese día? Querido hermano, que tal vez sos el único que conoce al Señor y que ha sido convertido a Cristo en tu familia. No dejes de orar por cada uno de ellos.
como Noé, con temor prepara el arca en que toda su casa se salvase. Cuando mi esposa creyó al Señor Jesucristo por la palabra de su tía Doni, quien Dios lo utilizó para que a través de ella conociera al Señor, y cuando allí en la iglesia se predicó el Evangelio y ella recibió al Señor, ella oraba por sus hermanos, por sus cuñados, cuñadas, oraba por su padre, y al tiempo Dios fue trayendo a cada uno. Bueno, qué importante es que cada uno de ellos también creyeron y a su tiempo cada uno de ellos también fue llevando sus propias familias al Señor. Ahora, lo mismo pasó en mi familia hace muchos años. Primero vino uno, después el esposo, después la esposa, después los primos, después los padres. Y de a poco, se van sumando aquellos que son salvos. Tal vez hay alguno que aún no cree. No dejes de orar. No dejes de orar y no pierdas la constancia de clamar al Señor por la salvación de aquellos que aún no creen en Cristo. Noé fue pregonero de justicia porque su fe condenó al mundo. ¿En qué sentido? En que mientras él construía el arca, en esa arca iba a entrar él y su familia, en total 8 personas. Dios cerró la puerta. Ellos entraron, pasaron 7 días, Dios cerró la puerta y el diluvio comenzó. Y ahí los hombres se entendieron. Ahora, ¿por qué va a esperar el hombre al día del juicio para buscar a Dios? Ya no habrá vuelta atrás. De la misma manera, mi querido hermano, que predicas el Evangelio, un mensaje del Evangelio no es completo si no mencionas la advertencia del futuro juicio de Dios sobre la tierra. El juicio de Dios es verdad, dice la palabra de Dios. Si bien debemos predicar el amor de Dios, debemos predicar el perdón de Jesucristo, esto debe incluir el juicio futuro de Dios, para que la palabra del Señor que entreguemos sea completa, sea fiel y sea verdadera. Vamos a seguir con otro ejemplo de fe. Así como la fe te debe conducir a ser un pregonero de justicia, tu vida debe ser intachable, tu vida debe ser de construir esa arca diariamente mediante la devoción a Dios, mediante el temor a Dios, mediante el testimonio de tu vida para que otros crean en Él. Vamos a ver la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, un hombre que renuncia a sí mismo. Y dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Acá encontramos, en primer lugar, cuando leemos en los pasajes de Génesis capítulo 2, el versículo 1, un grado de renuncia, 2 grados de renuncia, 3 grados de renuncia en la vida de Abraham. Salió de su tierra, dejó su parentela, dejó la casa de su padre. Cuando Ur de los Caldeos era la civilización más avanzada en los tiempos, donde estaba la seguridad, donde estaba la comodidad, donde estaba el avance económico, el avance de la ciencia, donde se podría decir que los hombres podrían en aquel lugar llegar a una mejor vida y a un mejor nivel de vida. En Ur de los Caldeos estaba atestado de paganismo, de dioses a los cuales el mundo de aquel entonces se entregaba y no reconocía a Jehová Dios. Sin embargo, Dios de allí llamó a Abraham. Y Abraham obedeció para salir a recibir, dice la palabra, sin saber a dónde iba. Primero salió de su tierra. Esto me habla de una renuncia, de un desarraigo a la propia vida. Luego le vemos que él salió de su parentela, las tradiciones familiares, culturales, de la sociedad. Pero también me habla de una renuncia de salir de la casa de su padre, el lazo más fuerte,
el lazo más íntimo, el lazo desde la venida al mundo de la persona. Desarraigarse de ahí por la fe. Y Abraham salió para salir sin saber el lugar que había de recibir. Esta fe es la que llama a renunciar a sí mismo. Ahora, cuando Abraham dejaba todo esto, dejaba la ciencia, dejaba el crecimiento, dejaba el materialismo, dejaba la comodidad, dejaba la seguridad humana para refugiarse únicamente en Dios. Ahora, esto me enseña a mí, ¿hasta dónde llega mi fe que me lleva a renunciar a una vida material? ¿Es mi fe tal que me lleva a desprenderme de la seguridad humana? ¿Es mi fe tal que me lleva a desprenderme de mis comodidades, de mi propio tiempo? ¿Es mi fe que me lleva a desprenderme de mis lazos familiares más íntimos para buscar al Señor y esperar en Él y aferrarme solamente en Él? Muchas veces los lazos familiares, gracias a Dios por ellos, porque Él los ha establecido. Pero cuando Dios llama, aquí encontramos una prueba de fe que tenemos que renunciar, una prueba de fe que tenemos que dejar el consejo a veces de los propios padres o a veces de los propios seres más íntimos que nos retienen para no seguir a Dios. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero así también, como la fe lleva a una renuncia de 3 grados hacia abajo de sí mismo, eso también le lleva a una ganancia de 3 grados de la gracia de Dios de uno mismo. Dios le prometía a Abraham, Génesis 12:2, una nación grande, tan grande. Las estrellas del cielo, la arena del mar, sería comparada a esa nación que no sería posible poder ser contada. Un nombre grande, padre de multitudes, por todas aquella descendencia que Dios iba a hacer de Abraham. Pero también una bendición grande. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a esa promesa. Y Abraham creyó a la palabra de Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. De la misma manera, todos aquellos que son de la fe de Abraham, dice la palabra de Dios, que tienen fe como el creyente Abraham, son contados por justicia. ¿Qué significa esto? Aquel que cree en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida, aquel que cree que Él murió por sus pecados y resucitó, Dios le ha dado justicia. La justicia de Cristo es aplicada a la vida del ser humano, de la persona que cree, así como Cristo carga sobre sí el pecado de ese hombre. Una bendición grande. Por eso es que en un sentido espiritual somos hijos de Abraham, somos bendecidos con el creyente Abraham, dice la palabra. Me enseña esto. El Señor Jesús mencionaba esto en Mateo 10, 38, 39. Si no tomamos la cruz y le seguimos, no somos dignos de Él. Si nosotros no amamos más al Señor que a nuestro padre o madre, si no amamos más al Señor que a nuestra esposa, si no amamos más al Señor que a nuestro hijo e hija, entonces no somos dignos de Él. El Señor debe ser el primero. Esto es una renuncia diaria en nuestra fe para que así como Abraham vivió esa experiencia personal en su vida, podamos de la misma manera poder regocijarnos en esa vida de ganancia, en esa vida de amplitud. ¿Cuál es la altura de tu vida? Le decía un médico a una persona. ¿Cuál es tu altura? Le decía un médico a su paciente. Y el paciente le respondió, no lo sé. Tu altura es la altura de tu no. La altura de tu no es lo que marca el límite de tu vida. Ahora, ¿cuál es la altura de tu no por la fe
tomar la cruz? ¿Cuál es la altura de tu no para, por la fe, recibir la promesa de una vida ganada? Todo aquel que pierda su vida aquí, la ganará, dice el Señor Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué vale ganar todo el bien material del mundo, toda la seguridad temporal del hombre y del mundo, y seguridad entre comillas, toda la comodidad, la autocomplacencia? ¿De qué vale si todo esto se va a perder acá en la tierra? Ahora, qué diferente es cuando uno, por la fe, abre sus manos para recibir las bendiciones espirituales de Cristo y por la fe toma la cruz y le sigue al Señor para ser un discípulo de Él. El Señor primero, luego mi esposa, luego mis hijos, luego mis padres. El Señor primero. Esto me lleva a un desarraigo de mis raíces, de mí mismo, para arraigarme en Cristo y sobreedificarme en Él. Pero seguimos viendo en Abraham una fe que espera. El versículo 9 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham habitó como extranjero y como peregrino en la tierra prometida. Qué bueno que es cuando nosotros encontramos también esta misma enseñanza en la epístola de 1 Pedro y encontramos que se nos recuerda a que nosotros somos como extranjeros y peregrinos y que por lo tanto nos abstengamos de los deleites de carnales, de los deseos desordenados de nuestro corazón. Extranjero y peregrino en la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Cuando Abraham salió de Ur de los caldeos, Dios lo llevó, a su tiempo lo llevó hasta Canaán. Y Dios le hace ver toda la tierra y le dice, a ti la daré. Sin embargo, Abraham habitaba allí como extranjero. Había naciones vecinas que aún estaban arraigadas en aquel lugar. Y Abraham estaba allí como un extranjero, como alguien que todavía no era de ese lugar, aunque aún Dios ya le había prometido esa tierra. ¿Esto de qué me habla? De que mi fe debe ser una fe que espera. Dios me ha dado promesas, una promesa eterna, pero esa esperanza y esas promesas son para ser vividas desde acá en la tierra hasta la eternidad en los cielos. Mientras tanto, acá en la tierra, nuestro andar debe ser como el andar de un extranjero. ¿Por qué? Porque dice que él como extranjero estaba morando en tierra ajena, pero también dice que como peregrino él habitaba en tiendas. Él no arraigó su casa, no edificó casa para sí, no se puso un nombre a su tribu o a su ciudad. Esperaba en el Señor y buscaba de Él. Él sabía que había una ciudad celestial donde el arquitecto y constructor es Dios. Esa esperanza nos aparta del mundo. Primera Pedro 2, 11, 12. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos de este mundo. Cuando tenemos esta fe en la esperanza futura, gloriosa, que ha de manifestarse, entonces esta esperanza nos aparta de las cosas del mundo. En el versículo 13 de Hebreos 11 dice que ellos andaban como extranjeros y peregrinos, y cuando aún no habían recibido lo prometido, habiendo muerto, ellos, dice que lo miraban de lejos, lo creían, lo saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Ellos no se atribuyeron en ese momento ante las naciones, esto es mío. Aun cuando Abraham perdió a su esposa Sara, compró con su propio dinero el lugar de la tumba
donde habría de sepultar a ella. ¿Cuándo era la tierra que Dios le había dado y le había prometido? Sin embargo, confesaba que era un extranjero y peregrino. Pero ¿y de dónde son ustedes? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esta es la esperanza que tiene que tener el creyente. San Juan 15, 18 y 19, esos versículos, el Señor Jesús claramente enseña que Él no es del mundo y que el mundo le aborrece, porque si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y asimismo les dice a sus discípulos, ustedes no son del mundo y el mundo les va a aborrecer, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los va a aborrecer porque no son del mundo. Y el Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada conmigo. Por eso, como creyentes en Cristo, nada tenemos en este mundo y nada debemos esperar de este mundo. Nosotros somos como extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor Jesús dijo, lugar voy a preparar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el apóstol Pablo enseñaba, si nuestra morada terrestre se deshiciere, mansiones tenemos de Dios hechas en los cielos. Qué preciosas promesas. Esto es la bendición espiritual, la vida nueva que el Señor nos ofrece. Una esperanza. Esta fe que tenía Abraham es una esperanza que nos prepara para el cielo, así también el creyente. Filipenses 3:4 claramente enseña que nuestra vida está escondida con Cristo. Esa gloriosa esperanza que los creyentes tenemos, debemos estar preparados para dar explicación a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es anunciar sencillamente que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Si bien vivimos, si bien trabajamos, buscamos el sustento diario con la provisión y capacidad que Dios nos da a cada uno porque es esa su voluntad. Dios ha preparado algo mucho mejor para nosotros. Cuando nuestra vida, Jesucristo, se manifieste, dice la palabra Filipenses 3:4, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria, juntamente con Él. Una esperanza que es de una manifestación gloriosa. Primera Pedro 1:13 menciona que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Podemos tener muchas esperanzas en este mundo, pero la esperanza en Cristo debe ser mayor, la de su venida, amar su venida. Y como dice 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué significa esto? Que así como Él es puro, nosotros también seremos puros, semejantes al Señor. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. El Señor nos habrá dado cuerpos gloriosos, vestidos de lino fino, una herencia eterna en los cielos, para vivir en aquella ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad esperaba Abraham. El mismo Señor Jesús dijo que Abraham vio su día y se gozó. ¿Y cómo Abraham vio ese día? Lo vio por la fe. Abraham lo vio por la fe. Es esto lo que hace la fe. Hace real, da sustancia a las cosas que no vemos. Es la convicción de las cosas que no vemos. Es la certeza de las cosas que esperamos. Esto es lo maravilloso de la fe. Y esto no es sobre algo supersticioso y no es sobre algo que quizás pueda un ser como no, sino que tenemos evidencias más que claras de un Dios que es real, de un Dios que es verdadero, de un Dios que existe, por todas las cosas creadas, por las evidencias de la palabra de Dios. Las evidencias de la palabra de Dios, tanto internas como externas, que se cumplen y se dan a conocer. Ahora te das cuenta que Abraham en ese tiempo no tenía la Biblia. Sin embargo, Dios le hablaba de muchas maneras y entre ellas audiblemente, presentándose de manera presente. Y Abraham creyó.
Ahora Dios nos ha dejado su palabra para que para que creamos en ella y para que entreguemos toda nuestra confianza y Dios sea nuestro refugio, Dios sea nuestro Salvador, sea el arca de salvación, que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Vamos a seguir y encontramos en Sara una fe que fructifica. Hebreos 11:9 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Cuando Dios promete a Abraham un hijo y que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pasaron 25 años hasta que nació Isaac. Sin embargo, en ese entonces, Sara ya era una mujer mayor. Sara era una mujer grande. Al principio Sara no creía, por eso dio la alternativa de que Abraham tuviera descendencia a través de Agar. Pero allí no estaba la voluntad de Dios. Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser a través de Sara. Y cuando Dios luego, posteriormente Jehová, se aparece a Abraham mediante estos tres hombres que se acercan a él para decirle que Sara va a concebir y va a dar a luz. Y Sara escuchaba entre las tiendas y se rió. Y Dios le dice, ¿por qué se ha reído? Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sara decía, pensando en lo natural, en lo humano, Abraham ya viejo, yo una mujer grande, anciana y encima estéril, ¿he de tener un hijo? Sin embargo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Acá vemos la fe que fructifica. Dios fue trabajando en Sara y Sara comenzó a apoyarse en el verdadero Dios, a creer en Él. Al tiempo en que nació Isaac, Sara le puso Isaac porque significaba risa, el Dios que me ha hecho reír. Y daba a entender que Él era el Dios de los imposibles. Acá vemos cómo el autor de los Hebreos, que es Dios, ¿no? Menciona no que Sara no tuvo fe, sino que Sara tuvo fe. Cuando su comienzo fue de una persona que era negativa o no tenía fe, pero luego cuando su fe fue depositada en Dios, va a decir la palabra, creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no tenía más que creer en Dios. Su esposo demasiadas evidencias le daba de la fe en Dios. Su esposo Abraham influyó en la vida de Sara. Y te imaginas cómo ella veía a Abraham cada vez que Abraham levantaba un altar, cada vez que Dios le hablaba a Abraham, desde que salieron de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocían, cómo Dios los sustentaba, los cuidaba, cómo Dios los había traído de regreso desde Egipto cuando por torpeza y sin consultar a Dios se habían ido para aquel lugar buscando alimento, cómo Dios les sostuvo en todo el camino y les dio lo que había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así dice que su descendencia fue, en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Isaac, aquel que nacía. Figuradamente le dice ese ya casi muerto, ¿no? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se infiere que las estrellas del cielo da referencia a la descendencia espiritual de Abraham, los que son de la fe. Así como la arena del mar hace referencia a la descendencia terrenal de Abraham, el pueblo de Israel.
Bueno, esto es solo una referencia, pero entendemos que Dios le dio una descendencia tan grande, no solo desde el punto de vista terrenal y físico, sino también desde el punto de vista espiritual, porque Abraham, Sara, aquellos patriarcas, son ejemplos de la fe, de una fe que fructifica. Ahora te hago una consulta a ti en este día. ¿Hay algo en tu vida que te está haciendo estéril? ¿Hay algo en tu vida que te está impidiendo fructificar, dar frutos para Cristo? Recuerda que si no estás unido a la vid, no puedes dar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra, dijo el Señor Jesús, lo quitará y lo echará en el fuego. Y allí en el fuego arde. Pero separado de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Dios quiere hacer nuestras vidas fructíferas. Y es por eso creer en Él. Cuando tienes que llevar la palabra del Evangelio, cree en el Señor. Orá por esas personas, orá por la persona incrédula y pedirle al Señor que ponga palabras en tu vida. Cuando tienes que hablarle a alguna persona que sabes que te va a rechazar, háblale y compartirle la verdad con temor del Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, vivamos la vida de fe, de una fe que fructifica. Practiquemos la vida de edificarnos mutuamente en amor para que seamos de la fe que fructifica. Encontramos por último en Abraham una fe probada. Dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una fe que es probada. Todo verdadero creyente en alguna oportunidad de su vida, su fe va a ser probada, para que sea perfeccionada, para que se manifieste realmente si es de la fe en Cristo o no. Querido amigo, querido hermano, en la fe, si has sido probado y has sido hallado falto, entrégate al Señor de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios en el cual nos prueba y prueba al justo y le hace sacar como a oro. El oro es puesto en el crisol para quitar las impurezas. Así nuestra fe, como dice en 1 Pedro 1:7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es probado por fuego y el oro es perecedero, la fe sea hallada en alabanza y gloria cuando el Señor sea manifestado. Esa confianza sencilla Abraham, que ya tenía aproximadamente casi unos 117 años, a Isaac lo había tenido a la edad de 100 años, Isaac tendría aproximadamente 17, 18 años. Bueno, encontramos que Dios le dice que ofreciera a Isaac, su unigénito, porque en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Ahora Abraham no cuestiona, Abraham no discute, Abraham no hace planteos a Dios, ni dilata, sino que con diligencia, con temor de Dios, inmediatamente actúa para ofrecer a Isaac. Y cuando llegó al lugar y puso a Isaac en el altar y le ató y levantó su cuchillo para hacer el holocausto, Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya creo, ya veo, le dice Dios, ya sé que tú temes a Dios. Qué preciosa esta maravilla de prueba y de expresión y cómo Dios proveyó un sustituto para Isaac. Un carnero trabado en un zarzal entre ramas, el que fue el que ocupó el lugar del holocausto. Vemos en Abraham que él ofreció lo que más amaba. Dios probó
haciéndole entregar lo que más amaba, que era Isaac. Sin embargo, no era lo que más amaba. Dios era lo que más amaba. Y acá quedó demostrado que Dios es primero. Ahora, qué importante es que estemos preparados para esa prueba. Cuando el Señor nos llame a ser probados, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Qué importante es que el Señor nos halle de esta manera, buscando que Él sea lo primero. Abraham creía, Abraham tenía la promesa, no se había desprendido de ella. Abraham creía que Dios no cambia. Si Dios prometió, ahora no va a cambiar su promesa. Él es inmutable, Él es el que permanece para siempre. Y si Él sabía que en Isaac le iba a ser llamada descendencia, entonces creía que de alguna manera Dios era poderoso para levantarle de los muertos. Nunca antes había habido una resurrección. A lo sumo Enoc fue llevado, pero Enoc no murió. Enoc fue llevado, fue traspuesto para no ver muerte. Pero él no es que murió y resucitó. Hasta ese tiempo nadie había resucitado. Pero Abraham creyó que Dios era poderoso para levantarle de los muertos. Bueno, esa fe que es probada, cuando Dios nos lleva de paso en paso, de una pequeña fe a una fe más importante, de una fe más fuerte, entonces va haciendo una fe que fructifica, nos va haciendo una fe como pregoneros de justicia, nos va haciendo una fe como extranjeros y peregrinos, una fe que da frutos, una fe que pasa por la prueba y sale aprobada. Este es el texto que les mencioné en varias oportunidades. Nuestra fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿estás preparado para ese tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás preparado para que cuando el Señor venga te haya haciendo así? Esto también es para mi vida y lo digo al Señor en cada momento en que pueda orar a Él. Que el Señor me haya haciendo su voluntad y cumpliendo conforme a su propósito. Bueno, que podamos seguir meditando y podamos seguir aprendiendo de estos hombres sencillos y comunes que por su fe en Dios y su fe puesta en Él recibieron fuerza, aunque no recibieron lo prometido, dice, tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Y vemos que sus vidas trascendieron en el tiempo y aún más allá de la eternidad, porque hoy estamos hablando de ellos y esto es por la gloria de Cristo. Que el Señor te bendiga mucho. Terminamos con una oración. Señor, gracias por todo tu amor y porque nos llevas de fe en fe. Señor, que nuestra fe sea aún más firme, más fuerte en ti, al punto, Señor, de renunciar a nosotros, de ser extranjeros y peregrinos, de ser pregoneros de justicia, de dar frutos que te glorifiquen, de que al pasar por la prueba nos halles aprobados. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, cuida a cada uno de ellos, que a ti sea la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra y si Él permite, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.